Lección 1. El declive de la industria manufacturera. Hola Ana, he visto las fábricas cerradas y las líneas de montaje paradas en Anderson, Indiana y Southgate, California. Es bastante llamativo, ¿no? Realmente lo es, Juan. Esas imágenes reflejan cambios significativos en el panorama manufacturero estadounidense. ¿Qué crees que causó este descenso? Creo que la globalización jugó un papel importante. Muchas empresas trasladaron su producción al extranjero para reducir costos. ¿Cómo te sientes acerca de ese cambio? Si bien puede ser económicamente beneficioso para las empresas, a menudo resulta en pérdida de empleos en las comunidades locales. ¿Qué impacto cree que tiene esto en los trabajadores? Crea una sensación de incertidumbre y frustración, especialmente para quienes han dedicado su vida a estos trabajos. ¿Ha notado algún esfuerzo para revitalizar estas áreas? Sí, algunas comunidades han iniciado programas para atraer nuevos negocios. Es un paso hacia la recuperación. ¿Qué más crees que se puede hacer? Invertir en programas de educación y reciclaje podría ayudar a los trabajadores a realizar la transición a nuevas industrias. ¿Crees que eso sería efectivo? Absolutamente. Dotar a las personas de nuevas habilidades es esencial para adaptarse a un mercado laboral en evolución. ¿Qué industrias cree que son prometedoras para el futuro? La tecnología y las energías renovables parecen ser campos en crecimiento, ofrecen oportunidades para la innovación y la sostenibilidad. ¿Cómo ve el futuro de la fabricación? Lección 2. Ampliar los horizontes empresariales. Hola Ana, ¿has considerado que deberíamos pensar en expandirnos al exterior? Esto podría aumentar significativamente nuestras ventas. Esa es una idea interesante, John. ¿A qué mercados cree que deberíamos dirigirnos primero? Creo que los mercados emergentes de Asia y África presentan grandes oportunidades. Tienen clases medias en crecimiento, ansiosas por nuevos productos. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo. Sin embargo, también debemos considerar las diferencias culturales y adaptar nuestras estrategias en consecuencia. ¿Cómo propones que abordemos esto? Es fundamental realizar una investigación de mercado exhaustiva. Comprender las preferencias de los consumidores nos ayudará a adaptar nuestras ofertas. ¿Tienes experiencia con mercados internacionales? He trabajado en algunos proyectos que involucran a clientes internacionales. Me enseñó la importancia de la comunicación efectiva y la sensibilidad cultural. ¿Qué desafíos prevé en esta expansión? Navegar por las regulaciones y las políticas comerciales puede ser complejo. Necesitamos estar bien informados para evitar posibles obstáculos. ¿Cómo podemos garantizar el cumplimiento? Consultar con expertos legales y socios locales podría guiarnos a través de las regulaciones. Es crucial tomar decisiones informadas. ¿Qué piensas sobre la logística? Establecer cadenas de suministro confiables es vital. Debemos garantizar la entrega oportuna, minimizando los costos. Es un acto de equilibrio, ¿no? Lección 3. Observar el cambio a lo largo del tiempo. Buenos días, Anna. Para las personas que han vivido durante este periodo, los cambios han parecido bastante notables, ¿no? Absolutamente, Juan. El ritmo del cambio en la tecnología y la sociedad es asombroso. ¿Qué cambios específicos destacan para usted? El auge de la comunicación digital ha transformado la forma en que nos conectamos. Es difícil imaginar la vida sin teléfonos inteligentes y redes sociales. ¿Y tú? Considero notable el cambio hacia la sostenibilidad y la conciencia medioambiental. La gente es cada vez más consciente de su impacto en el planeta.
Eso es cierto, es inspirador ver a personas y empresas adoptar prácticas ecológicas. ¿Crees que esta tendencia continuará? Creo que sí. A medida que el cambio climático se vuelve más apremiante, la conciencia impulsará nuevos cambios en el comportamiento y las políticas. ¿Qué otras áreas crees que evolucionarán? El mercado laboral también está cambiando, con más énfasis en el trabajo remoto y los horarios flexibles. Está cambiando la forma en que vemos el equilibrio entre la vida laboral y Sí, y personal. eso podría generar una fuerza laboral más satisfecha. Es interesante ver cómo estos cambios afectan nuestra vida diaria. ¿Qué esperas ver en el futuro? Espero una sociedad más inclusiva donde todos tengan las mismas oportunidades. Es vital para el progreso. ¿Qué pasa contigo? Lección 4. Perspectivas generacionales. Hola Ana, ¿te enteraste del informe en el que un sueco de 60 años superó a un veinteañero? Esto provocó una gran conversación. Sí, lo hice. El mensaje de que los canadienses se han vuelto perezosos es bastante provocativo. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Creo que simplifica demasiado una cuestión compleja. Las opciones y prioridades de estilo de vida varían entre generaciones. ¿Cómo ve las diferencias generacionales? Cada generación enfrenta desafíos únicos. Los más jóvenes suelen hacer malabarismos con múltiples responsabilidades que pueden afectar su estilo de vida. ¿Qué desafíos crees que enfrentan las generaciones mayores? A menudo se ocupan de problemas de salud y se adaptan a la tecnología que cambia rápidamente. Es un tipo diferente de presión. ¿Cómo podemos cerrar la brecha entre generaciones? Fomentar el diálogo y la comprensión puede ayudar. Deberíamos compartir experiencias y aprender unos de otros. ¿Qué pasa con las oportunidades de tutoría? Es una gran idea. Las personas mayores pueden ofrecer conocimientos invaluables, mientras que las generaciones más jóvenes pueden aportar nuevas perspectivas. ¿Cómo ves esto en tu comunidad? He notado iniciativas que promueven actividades intergeneracionales. Fomentan las conexiones y el respeto mutuo. ¿Qué crees que podemos hacer para apoyar estos esfuerzos? Podemos ser voluntarios o crear programas que fomenten la colaboración. Es esencial construir una comunidad cohesiva que valore a todas las generaciones. Lección 5. Responsabilidades de jardinería. Buenos días, Ana. Durante el verano también escribí que cortaría el césped, quitaría las malas hierbas del jardín y regaría las plantas. ¿Te gusta la jardinería? Sí. La jardinería puede ser bastante terapéutica. Es gratificante ver cómo tu arduo trabajo da frutos con hermosas plantas. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Aprecio la conexión con la naturaleza. Cuidar las plantas proporciona una sensación de logro. ¿Tienes una planta favorita que te guste cultivar? Me encanta cultivar hierbas como albahaca y menta. También son útiles en la cocina. ¿Qué pasa contigo? Disfruto cultivando tomates. No hay nada como los productos de cosecha propia. ¿Cómo mantiene su jardín próspero durante los meses calurosos? El riego regular y el uso de mantillos son esenciales. Ayuda a retener la humedad y protege las plantas. ¿Ha enfrentado algún desafío en su jardinería? Sí, lidiar con las plagas puede resultar frustrante. Tuve que aprender métodos naturales para mantenerlos a raya. ¿Qué estrategias utilizas? Prefiero plantar en compañía. Ciertas plantas pueden disuadir a las plagas de forma natural. Es fascinante cómo la naturaleza trabaja en conjunto. ¿Qué objetivos de jardinería tienes para esta temporada?
Quiero ampliar mi huerto y experimentar con nuevas variedades. Es emocionante probar algo diferente. Lección 6. Delicias para el desayuno. Hola Ana, no puedo esperar a levantarme ahora. Mi mamá me prepara el desayuno y siempre está delicioso. Eso suena maravilloso, John. ¿Qué sueles desayunar? Tengo huevos, tocino, tostadas y jugo de naranja. Es una combinación tan clásica. ¿Cuál es tu desayuno favorito? Me encantan los panqueques con fruta fresca y sirope de arce. Son tan esponjosos y satisfactorios. ¿A ti también te gusta preparar el desayuno? Ocasionalmente, me gusta hacer tortillas con varios rellenos. Es divertido experimentar. ¿Qué crees que hace un gran desayuno? Creo que un buen desayuno debe ser equilibrado. Debe proporcionar energía para empezar bien el día. ¿Cómo te sientes después del desayuno? Me siento lleno de energía y listo para afrontar el día. Realmente, establece un tono positivo. ¿Tiene alguna tradición de desayuno en su familia? Sí. A menudo hacemos un brunch familiar los fines de semana. Es una manera encantadora de pasar tiempo juntos. ¿Qué pasa contigo? Tenemos la tradición de probar recetas nuevas cada domingo. Mantiene las cosas emocionantes. ¿Qué nueva receta te gustaría probar? Lección 7. La promesa del trabajo. Hola Ana, creo que redimiremos la promesa de Estados Unidos en el siglo XXI a través de nuestro trabajo. ¿Cuáles son tus pensamientos? Esa es una declaración convincente, John. El trabajo siempre ha sido una piedra angular del progreso. ¿Cómo crees que podemos lograr esto? Al invertir en educación y capacitación, podemos capacitar a los trabajadores para que prosperen en una economía en evolución. ¿Qué papel crees que juega la tecnología en esto? La tecnología puede mejorar la productividad, pero también requiere que los trabajadores se adapten. Debemos garantizar que todos tengan acceso a oportunidades de aprendizaje. Absolutamente, cerrar la brecha digital es esencial. ¿Cómo podemos apoyar a quienes podrían tener dificultades con estos cambios? Los programas comunitarios que ofrecen capacitación y recursos pueden ser muy efectivos. Se trata de construir una red de apoyo. ¿Qué más crees que es crucial para el éxito? La colaboración entre empresas e instituciones educativas puede crear vías de crecimiento. Es una situación en la que todos ganan. Sí. Esta asociación puede garantizar que los planes de estudio se alineen con las necesidades de la industria. ¿Qué imagina para el futuro del trabajo? Imagino un lugar de trabajo que valora la creatividad y la innovación, fomentando una cultura donde todos puedan contribuir de manera significativa. Lección 8. Perspectivas de ganancias. Hola Ana, he estado analizando nuestras estrategias actuales y creo que necesitamos aumentar sustancialmente las ganancias. Hola John, ese es un punto crucial. ¿Qué estrategias crees que serían efectivas para esto? Una buena idea es explorar nuevos mercados que aún no hemos aprovechado. Por supuesto, ampliar nuestro alcance en el mercado podría generar retornos significativos. ¿Qué mercado se está considerando? Estoy particularmente interesado en el grupo demográfico conocedor de la tecnología en las economías emergentes. Parecen tener un apetito creciente por nuestros productos. Ese es un enfoque intrigante. ¿Cree que necesitamos ajustar nuestras estrategias de marketing para esos mercados? Sí,
Definitivamente, sería esencial adaptar nuestro marketing para que resuene con las culturas locales. Estoy de acuerdo. La sensibilidad cultural puede mejorar enormemente la percepción de la marca. ¿Cómo propone que recopilemos conocimientos sobre esas culturas? Podríamos realizar encuestas o colaborar con personas influyentes locales para obtener información auténtica. Eso suena prometedor. Relacionarse con expertos locales puede proporcionar información invaluable. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Deberíamos programar una reunión para generar más ideas y asignar recursos para la investigación de mercado. Lección 9. Discusiones de diseño. Buenos días, Anna. Estaba pensando en nuestro próximo proyecto y los elementos de diseño que deberíamos incorporar. Hola John, ese es un tema fantástico. ¿Qué estilo prefieres para los diseños? Me gustan los diseños modernos y minimalistas. Tienden a transmitir claridad y sofisticación. Comparto ese sentimiento. El minimalismo a menudo permite que el producto brille sin distracciones innecesarias. Exactamente. ¿Has visto alguna tendencia reciente en diseños minimalistas que podamos adoptar? Sí, la incorporación de materiales naturales y tonos tierra parece estar ganando popularidad. Eso podría agregar un toque refrescante. ¿Crees que también deberíamos considerar la funcionalidad en nuestros diseños? Absolutamente. Un diseño no solo debe ser visualmente atractivo sino también práctico para el usuario. Bien, lograr el equilibrio adecuado puede mejorar significativamente la experiencia del usuario. ¿Qué características priorizarías? Me centraría en la facilidad de uso y la durabilidad, son cruciales para la satisfacción del cliente. Grandes puntos. Ana, es vital que tengamos en cuenta al usuario final durante todo el proceso de diseño. Lección 10. Conversaciones sobre salud. Hola Ana, he estado pensando en mantenerme saludable esta temporada, especialmente con el frío que hace. Hola John, definitivamente es una buena consideración. Recuerdo que me resfrié la semana pasada, fue terrible. No, definitivamente no quiero resfriarme. ¿Qué haces para evitar enfermarte? Normalmente me aseguro de lavarme las manos con frecuencia y mantener una dieta equilibrada. Esas son excelentes prácticas. ¿Tomas también alguna vitamina o suplemento? Sí, tomo vitamina C a diario, ayuda a estimular mi sistema inmunológico. Esa es una buena idea. Podría empezar a hacer eso también. ¿Qué pasa con el ejercicio? El ejercicio regular también es esencial. Mantiene su cuerpo fuerte y resistente contra las enfermedades. Estoy de acuerdo. Quizás deberíamos animarnos unos a otros a mantener una rutina de ejercicios constante. Eso suena como un plan. La responsabilidad puede marcar una diferencia significativa en nuestro camino hacia la salud. Absolutamente. Comprometámonos con ello y compartamos nuestro progreso con regularidad. Lección 11. Trabajo escolar y dinámica social. Hola Anna, estaba pensando en Natalie y en cómo se sentía al comenzar en la nueva escuela. Hola John, sí, recuerdo que ella mencionó que sabía que las tareas escolares serían difíciles. Exactamente, pero a pesar de eso, se sentía bien con las personas que había conocido. ¿No es interesante? Realmente lo es.
La construcción de relaciones a menudo puede aliviar la presión de los académicos desafiantes. Bien, es como si tener un sistema de apoyo hiciera que la carga de trabajo fuera menos intimidante. Definitivamente. ¿Mencionó algún amigo que haya hecho hasta ahora? Habló de un grupo de compañeros de clase que realmente me apoyan y alientan. Eso es maravilloso. Parece que se ayudan mutuamente con tareas difíciles. Sí, la colaboración puede ser una herramienta poderosa para el aprendizaje. ¿Alguna vez has experimentado algo similar? Absolutamente. En mis clases, formar grupos de estudio marcó una gran diferencia en la comprensión del material. Ese es un gran enfoque. Es fascinante cómo las interacciones sociales pueden mejorar el rendimiento académico. Con seguridad. Es esencial equilibrar el trabajo duro con un sentido de comunidad. ¿Qué opinas? Estoy completamente de acuerdo. La experiencia de Natalie muestra que un ambiente positivo puede conducir a un mayor éxito. Lección 12. Hallazgos de muebles. Buenos días, Anna. ¿Has estado buscando ofertas de muebles últimamente? Hola Juan, sí, lo tengo. Espero encontrar grandes ofertas para mi nuevo apartamento. Eso es emocionante. Avíseme si también encuentra buenas ofertas en muebles. Lo haré. He visto algunos en línea, pero no estoy seguro de la calidad. Siempre es complicado. A veces, las mejores ofertas provienen de tiendas locales donde puedes inspeccionar los artículos. Verdadero. Además, apoyar a las empresas locales resulta gratificante. ¿Has encontrado buenas fuentes? Encontré un par de tiendas de segunda mano que tienen piezas únicas a precios razonables. Eso suena prometedor. Las tiendas de segunda mano suelen tener joyas escondidas. ¿Planeas visitarlos pronto? Sí, mi objetivo es ir este fin de semana. Creo que será divertido buscar hallazgos antiguos. Definitivamente. Me encantaría unirme a ti si quieres compañía. Eso sería genial. Cuantos más, mejor a la hora de comprar muebles. Lección 13. Charlas de viajes. Hola Anna, ¿has pensado en nuestro próximo viaje y el alojamiento? Hola Juan, sí. He estado buscando hoteles y resorts. Hay algunas opciones increíbles. Es genial escuchar eso. ¿Qué tipo de comodidades estás buscando? Espero un lugar con piscina y fácil acceso a la playa. Suena perfecto. ¿Qué tal el transporte para desplazarse por la zona? Eso también es crucial. Estaba pensando en alquilar un coche por comodidad, pero el transporte público podría ser una opción. Alquilar un coche nos daría más flexibilidad para explorar. ¿Has consultado los precios de alquiler? Todavía no, pero planeo hacerlo. Quiero encontrar una buena oferta que se ajuste a nuestro presupuesto. Pensamiento inteligente. Siempre es mejor comparar opciones antes de tomar una decisión. Acordado. Los mantendré informados sobre mis hallazgos. Este viaje va a ser fantástico. Absolutamente, no puedo esperar para explorar y disfrutar de un tiempo de relajación juntos. Lección 14. Recuerdos de bebé. Buenos días, Anna.
¿alguna vez has pensado en lo lindos que son los bebés? Hola John, absolutamente. Son realmente adorables. A menudo miro fotografías mías cuando era un bebé. Eso debe ser interesante. Es difícil creer que alguna vez yo también fui tan pequeño. Yo sé, ¿verdad? Ver esas pequeñas manos y pies me trae muchos recuerdos. Es fascinante cuánto cambiamos a lo largo de los años. ¿Tienes una foto de bebé favorita? Sí, tengo uno en el que sonrío con un osito de peluche. Siempre me hace sonreír. Eso suena precioso. Es sorprendente cómo esos pequeños momentos pueden evocar tanta felicidad. Exactamente. Es como una instantánea de pura alegría. ¿Tienes alguna historia divertida de tu época de bebé? Me dijeron que solía reírme incontrolablemente cuando veía mi reflejo en el espejo. Eso es adorable. Los bebés tienen reacciones muy inocentes ante el mundo que los rodea. Realmente lo hacen. Es un recordatorio de lo pura y sencilla que puede ser la vida a esa edad. Lección 15. Maravillas arquitectónicas. Hola Ana. Hace poco me enteré de un edificio terminado en 1914 que parece un castillo medieval. Hola John, eso suena intrigante. ¿A qué edificio te refieres? En Alemania se llama Castillo de Neuschwanstein. Exteriormente parece sacado de un cuento de hadas. He oído hablar de eso. Pero, ¿qué pasa con el interior? ¿Es tan impresionante? Sorprendentemente, sí, por dentro, fue diseñado para ser muy cómodo y lujoso para su época. Eso es fascinante. Es interesante cómo combina la estética medieval con las comodidades modernas. Absolutamente, el contraste lo hace único. ¿Has visitado alguna vez algún castillo? Visité un castillo en Escocia y tenía un encanto similar. La historia era palpable. Eso suena increíble. Explorar estos lugares históricos puede ser toda una experiencia. Definitivamente. Es como retroceder en el tiempo e imaginar la vida de aquel entonces. Exactamente, me encantaría ver el castillo de Neuschwanstein en persona algún día. Lección 16. Aventuras en el huerto. Hola Ana, estaba recordando esos calurosos días de verano que pasamos en el huerto. Hola John, fueron tiempos tan maravillosos. El ambiente siempre fue tan vibrante. Bien, se podía oler los melocotones y oír el zumbido de las abejas. Fue una delicia. Recoger frutas bajo el sol me pareció una alegre aventura. Recuerdo cómo corríamos para ver quién recogía más melocotones. Sí. Y luego haríamos deliciosas tartas con ellos. El sabor fue inolvidable. ¡Qué experiencia tan gratificante! Es sorprendente cómo esos simples momentos crean recuerdos duraderos. En efecto. Hay algo especial en conectarse así con la naturaleza. Estoy de acuerdo, esos días en el huerto me recuerdan la belleza del verano y la amistad. Realmente lo hacen. Deberíamos planear otro viaje a un huerto pronto. Suena como una gran idea, hagámoslo realidad. Lección 17. Celebraciones navideñas.
Hola Ana, ¿planeas asistir a la iglesia esta Navidad? Hola John, sí, creo que es importante celebrar el nacimiento de Jesús de una manera significativa. Absolutamente, la Navidad es una fiesta religiosa muy importante. ¿Cómo sueles celebrarlo? A menudo asisto a la misa de medianoche con mi familia y disfruto del ambiente festivo. Eso suena encantador. La música y la decoración deben crear un ambiente cálido. Realmente lo hacen. Es un hermoso momento para reflexionar sobre la fe y la comunidad. ¿Tienes alguna tradición? Sí, mi familia y yo también vamos a la iglesia y nos encanta cantar villancicos juntos después. Cantar villancicos es una tradición tan encantadora. Reúne a todos en alegría. Definitivamente, es una forma de difundir felicidad y compartir el espíritu navideño. Estoy completamente de acuerdo. Además, fortalece el sentido de pertenencia a la comunidad. Exactamente, es reconfortante ver a todos reunirse para celebrar. Lección 18. Consejos de viaje. Buenos días, Anna. ¿Has empezado a planificar tu viaje a la ciudad? Hola Juan, sí. Quiero ver las principales atracciones y sumergirme en la atmósfera mientras estoy allí. Eso suena emocionante. ¿Algún lugar específico en tu lista de visitas obligadas? Definitivamente quiero visitar el Museo Histórico y el famoso parque. Grandes opciones. Esos lugares son conocidos por su belleza y cultura. He oído que son bastante populares. ¿Tiene alguna recomendación? Sugiero visitar también la Galería de Arte. Cuenta con exhibiciones increíbles. Esa es una buena idea. Tomaré nota de eso. ¿Qué tal la comida local? Probar la cocina local es imprescindible. Busque mercados de alimentos. Ofrecen una variedad de deliciosas opciones. Me encanta explorar los sabores locales. Me aseguraré de incluirlo en mi itinerario. Perfecto, parece que vas a tener un viaje maravilloso. Lección 19. Estrategias de compra. Hola Ana, ¿has pensado en recibir tarjetas navideñas este año? Hola Juan, sí. Creo que enviar tarjetas añade un toque personal a nuestros saludos. Estoy de acuerdo, puedes comprar uno en la tienda de conveniencia al lado de la estación de autobuses. Eso es conveniente. Suelen tener una buena selección de diseños. Exactamente, además, es una excelente manera de apoyar a las empresas locales durante la temporada navideña. Definitivamente. Me gusta elegir tarjetas que reflejen el espíritu de la temporada. Ese es un enfoque encantador. ¿Sueles escribir algún mensaje personal dentro? Sí, creo que hace que la tarjeta tenga más significado. Demuestra que te preocupas. Absolutamente, un mensaje sincero puede alegrarle el día a alguien. Lección 20. Personajes históricos. Hola Ana, ¿alguna vez has estudiado la vida de Benjamin Franklin? Hola Juan, sí. Fue una figura muy influyente en la literatura, la ciencia y la política. Absolutamente, es fascinante que haya nacido en Boston, una ciudad rica en historia. Realmente lo es.
Sus contribuciones a la Revolución Americana fueron significativas. ¿Qué aspecto de su vida te interesa más? Estoy particularmente intrigado por sus experimentos con la electricidad. Fueron innovadores en su momento. Ese es un gran punto. Sus inventos y descubrimientos sentaron las bases de la ciencia eléctrica moderna. Exactamente, y sus escritos, como el Almanaque del pobre Richard, todavía se leen ampliamente en la actualidad. Sí. Su ingenio y sabiduría resuenan incluso en la sociedad contemporánea. ¿Tienes una cita favorita de él? Uno de mis favoritos es, una inversión en conocimiento siempre genera el mejor interés. Esa es una cita poderosa. Destaca el valor de la educación. ¿Qué opinas de su papel como diplomático? Fue excepcional. Su capacidad para negociar con Francia fue crucial para el éxito de Estados Unidos. Lección 21. Planificación de viajes. Buenos días, Anna. Mientras te preparas para tu viaje, ¿has pensado en el alojamiento? Hola Juan, sí. Estoy pensando si reservar con antelación o buscar algo al llegar. Eso tiene sentido. Reservar con antelación puede brindar tranquilidad, especialmente durante las temporadas altas. Verdadero. Pero a veces puedes encontrar grandes ofertas de último momento si esperas. Ese es un punto válido, sin embargo, podría limitar sus opciones si el lugar está lleno de gente. Lo sé. Creo que buscaré un equilibrio entre reservar algunas noches y dejar algunas abiertas. Suena como una estrategia inteligente. La flexibilidad puede mejorar la experiencia de viaje. Exactamente. Además, permite aventuras espontáneas. ¿Sueles reservar con antelación? Prefiero reservar mis primeras noches con anticipación y luego explorar desde allí. Ese es un buen enfoque. Le brinda un comienzo cómodo y al mismo tiempo le permite explorar. Absolutamente, creo que es importante sentirse tranquilo al llegar. Lección 22. Miedos a volar. Hola Ana, estoy un poco nerviosa por volar en mi próximo viaje. Hola John, puedo entenderlo. ¿Estás nervioso por algo específico? Sí, pero escuché que es seguro y estadísticamente uno de los modos de transporte más seguros. Eso es cierto. Volar tiene una tasa de accidentes muy baja en comparación con otros métodos de viaje. Exactamente, sigo recordándome eso, pero mi mente todavía se acelera. Es natural sentirse ansioso. ¿Has probado alguna técnica que te ayude a calmar los nervios? He considerado ejercicios de respiración profunda, podrían ayudar durante el despegue y el aterrizaje. Esos pueden ser muy efectivos. Escuchar música relajante también puede resultar beneficioso. Gran idea, podría crear una lista de reproducción para distraerme durante el vuelo. Suena como un plan sólido. Centrarse en algo agradable puede marcar una gran diferencia. Me siento un poco mejor con solo hablar de ello, gracias por el aliento.